La descolonización fallida de Indochina empujó a los poderes políticos franceses a mostrarse más conciliadores en los territorios donde la agitación nacionalista ganaba fuerza. En el protectorado de Túnez, los problemas se multiplicaron a partir de 1952. El 31 de julio, durante los encuentros de Carthage, Pierre Mendès France reconoció la autonomía interna del Estado de Túnez. Se entablaron negociaciones que culminaron con la independencia total del nuevo Estado el 20 de marzo de 1956. El 25 de julio de 1957 se proclamó de forma oficial la República de Túnez y el líder nacionalista, Habib Bourguiba, se convirtió en su primer presidente. En Marruecos, Francia se tenía que enfrentar también a la lucha armada llevada a cabo por la guerrilla urbana. En el verano de 1955, el gobierno decidió negociar con el sultán Mohamed V, que había regresado del exilio. El Estatuto de Protectorado se fue aboliendo de forma progresiva y Marruecos proclamó su independencia de forma oficial el 2 de marzo de 1956. Las concesiones de los gobernantes de la Cuarta República en Túnez alentaron la agitación nacionalista en Argelia. Parcialmente agrupados en el seno del Frente de Liberación Nacional, o FLN, el 1 de noviembre de 1954 desencadenaron una insurrección en todo el territorio de Argelia. Reclamaban la independencia nacional y la restauración del Estado de Argelia y anunciaron la creación de un Ejército de Liberación Nacional, el ALN. Habían aprendido la lección. Dien Bien Phu fue el 54 y la revolución comenzó en el 54. Dijeron, les haremos lo mismo que les han hecho los vietnamitas. En aquel momento, bajo la Cuarta República, el señor Mitterrand mantuvo el discurso bélico. No se negocia, iremos a la guerra. Y hubo guerra. Si no hubiera vuelto de Gaulle, habría pasado lo mismo que en Indochina. Aquello habría durado años y años hasta que ocurriera un nuevo Dien Bien Phu. Aquellos sucesos marcaron el inicio de la guerra de Argelia. La reacción francesa fue de una firmeza excepcional. Para los responsables políticos, tales como Mendès France o el ministro de Interior François Mitterrand, Argelia, formada por 3 departamentos y poblada por cerca de 1 millón de europeos, era Francia. ¿Por qué no se hablaba de la guerra de Argelia? Argelia no era un país distinto a Francia, así que es como si se dijera que hay una insurrección en la Creuse. ¿Hablaríamos de guerra si los gendarmes fueran a reprimir la insurrección? Habría que hablar de guerra civil. Había sobre todo una razón psicológica. El poder no deseaba perder prestigio por haberse dejado llevar a una guerra. A veces, no pronunciar las palabras permite ocultar la realidad de los hechos. En Argelia había poderes especiales. Se dio al ejército poderes de policía. El ejército está creado para combatir en la guerra, no para interrogar a los detenidos. Se negó a los prisioneros el estatuto de prisioneros de guerra. En la actualidad nos dicen que fue una guerra, pero en su tiempo se llamaba los acontecimientos de Argelia. Los prisioneros no tenían derecho a la protección de la Convención de Ginebra y no tenían derecho a la protección por maltrato de los presos comunes. El 1 de diciembre desembarcaron en Argelia los primeros refuerzos militares. Las matanzas en el norte en el verano de 1955 condujeron a una intensificación del conflicto. La política de integración y reformas preconizada por el gobernador general Jacques Soustelle pasó a un segundo plano. La movilización de reservistas y el mantenimiento de varios reemplazos llamados a filas hizo que los efectivos destinados en Argelia pasaran de 200.000 a 400.000 hombres en 1956. La prioridad dada a la opción militar se tradujo en la transformación progresiva de Argelia en una auténtica plaza militar. En 1954 la situación explotó. Hubo una serie de atentados cometidos por argelinos que reclamaban la independencia. Quisieron dar publicidad a sus reivindicaciones porque nadie les escuchaba. En noviembre del 54 hubo varios atentados mortíferos contra franceses. Fue el comienzo de una espiral. En 1957 la batalla de Argel, destinada a hacer frente al terrorismo urbano, duró varios meses y provocó una escalada de violencia. El 13 de mayo hubo una manifestación enorme de franceses de Argelia en Argel, en la plaza del Fórum. Aquellos franceses tenían una reivindicación muy simple. No querían al primer ministro, al nuevo presidente del Consejo que Francia quería poner a la cabeza del gobierno. Se llamaba Pierre Pflimland. Un nombre curioso. Pflimland se había pronunciado a favor de una solución negociada para Argelia. No había dicho la palabra independencia, solo solución negociada. Pero
se sobreentendía que intentaba poner fin a la guerra de Argelia buscando una solución que complaciera a los independentistas. El general de Gaulle, que había vuelto al poder gracias al movimiento de 13 de mayo de 1958, impulsado por el ejército y los europeos de Argelia, propuso en vano al FLN una rendición honrosa, la paz de los valientes. ¿Por qué finalmente, en septiembre del 59, cambiaron de política y hablaron de autodeterminación? ¿Y por qué fueron encaminando progresivamente a Argelia hacia la independencia? Porque comprendieron que la guerra de Argelia era ruinosa para Francia, desde el punto de vista financiero era un pozo sin fondo y además estaba dañando gravemente el prestigio de Francia en el mundo. En septiembre de 1959 se reconoció el derecho de Argelia a la autodeterminación. Antes de iniciarse el año siguiente, conversaciones de paz con el FLN. De Gaulle resolvió el problema de Argelia con un método que puede resultar discutible, pero en mi opinión el más legítimo. Hizo un referéndum. En él se preguntaba, ¿quieren o no permanecer en el seno de Francia? Mientras tanto, en el 58 se había proclamado la nueva Constitución, en la que aparecía el equivalente a la Commonwealth para Francia, la Unión Francesa. Se sabía que la respuesta al referéndum iba a ser no. Los argelinos no deseaban permanecer en esa Unión Francesa. Aquello desembocó en los acuerdos de Évian de 1962, que reconocían la independencia de Argelia. Argelia fue, en cierto modo, la historia de un amor frustrado con Francia. La primera etapa que iba a conducir a la descolonización del África negra francesa tuvo lugar un año antes de la derrota de la Alemania nazi en Brazzaville, en el Congo. Fue el jefe de la Francia Libre, el general de Gaulle, quien convocó la reunión. Del 30 de enero al 8 de febrero de 1944 se reunieron los gobernadores generales y los gobernadores de las colonias francesas del África negra y Madagascar, presididos por el comisario nacional de las colonias René Pleven. La Segunda Guerra Mundial había hecho inevitable una transformación profunda de las estructuras coloniales, y el general subrayó en su discurso de apertura la necesidad de que los africanos participaran en la gestión de sus asuntos, pero con una restricción importante. Toda posibilidad de autonomía o de autogobierno, al igual que cualquier tipo de evolución política fuera de Francia, quedaba descartada. De Gaulle se retiró de la política en 1946 y dio comienzo a la llamada Travesía del Desierto, que iba a durar 12 años. Los acontecimientos en África del Norte y el auge de los países del tercer mundo contribuyeron al despertar de los nacionalismos en el África negra durante los años 50. En las posesiones francesas, el camino hacia la independencia nació de acciones progresivas y pacíficas. A finales de los años 40 había gente que creía en la independencia, como por ejemplo Léopold Sédar Senghor, que decía que la vocación de África era ser algún día independiente. Pero todas aquellas personas tenían una relación muy estrecha con partidos franceses. Senghor estaba muy cercano al SFIO. Félix Houphouët-Boigny estuvo muy unido a Togues y al Partido Comunista antes de unirse al UDSR, la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia de François Mitterrand. Eran diputados del Palacio de Borbón o miembros del Consejo de la República, senadores. En fin, participaban en la política francesa. Se podría decir incluso que estaban en la cocina de la política francesa. Diría que fue la guerra de Argelia por un lado y la vuelta del general de Gaulle por el otro lo que aceleró aquel movimiento independentista. El proceso se aceleró a partir de junio de 1956, fecha en la que se votó en el Parlamento francés la Ley Marco de Fer, que creó una vida política autónoma en los territorios de ultramar. 2 años más tarde, el general de Gaulle ofreció elegir entre 3 opciones: el status quo colonial, la secesión o la independencia, conservando lazos de colaboración con Francia. En 1960, todas las colonias del África negra eligieron la última solución, a excepción de Guinea, que se había proclamado independiente en octubre de 1958.